No lo digo yo, lo dicen los expertos, que la fobia es un trastorno psicológico, un trastorno de salud mental. Vamos a hablar ahora precisamente de este tema, un tema que, como yo lo decía antes de irnos a publicidad, nada más y nada menos que por estadística, 1 de cada 23 personas de todo el mundo padece algún tipo de fobia. Hay veces que son fobias simples, pero hay otras veces que ese miedo a la fobia que tengamos nos paraliza y no somos capaces de seguir adelante, sea desde a un animal, o sea subir, meterse en un ascensor o estar en una altura de un 5.º piso. No somos capaces. O a mí, por ejemplo, que me saque la sangre, Manuel Jesús. Exactamente, las fobias en el entorno sanitario son muy frecuentes. En el entorno escolar, donde yo trabajo, también son importantes las fobias y condicionan, minan nuestra autoestima. A veces son normalizadas, a veces las vivimos como un acompañante cotidiano, y creo que eso deberíamos de replanteárnoslo, porque a veces las aceptamos tal cual y no deberíamos de aceptar tanto a las fobias y hacer algo más porque se alejen de nosotros. Bueno, comenzamos por el principio. Realmente yo he dado una pincelada de lo que es una fobia, pero ¿una fobia qué es? Bien, pues una fobia es un condicionamiento que parte de una necesidad que tiene el hombre, y es de sentir miedo ante circunstancias amenazantes. El problema es cuando sentimos miedo ante circunstancias que no son amenazantes, que no tienen por qué ocasionarnos ningún trastorno, pero que nos lo ocasionan. Con lo cual desarrollamos unos hábitos de pensamiento y de conducta que nos causan una molestia y con los que vivimos incómodamente, y de los que nos podríamos liberar con cierta facilidad. Por eso es importante que hablemos de la fobia. Cuando hablamos entonces de fobia, hemos puesto algunos ejemplos, pero hay veces que la realidad supera, como se suele decir, a la ficción. Si, por poner ejemplos prácticos, bueno, pues ese de que te saquen sangre... Rafa, los insectos, los bichos. Hay gente que tiene fobia pues a una lagartija, a un insecto, a los perros. Esos son hábitos que hemos desarrollado, que sabemos que son irracionales, que no son amenazas reales. No nos va a hacer nada el médico, simplemente nos va a pinchar un poco y lo sabemos porque lo hemos experimentado, pero lo vivimos habitualmente separándonos de esas circunstancias, evitando esas circunstancias. Y eso es algo que podemos hacer que cambie con facilidad y aumente nuestra autoestima, por ejemplo, con lo cual vamos a vivir mejor, vamos a ser personas más eficaces, socialmente más activas, vamos a estar más relajados y más tranquilos. Podemos hacer mucho por mejorar nuestras dificultades con la fobia. Y hay fobias de los más extraños, ¿no? También, sí, no como la viña del Señor, habla de todo. Son totalmente irracionales, ¿no? Mira, hay fobias, por ejemplo, a conducir, es una fobia muy normal. Hay fobias a configuraciones de plantas o de flores o de decorados que tengan muchos círculos. Hay fobias a las uñas, hay fobias a determinados tejidos, hay fobias a determinados espacios. Se puede incluso encontrar fobias a determinados tipos de personas. En fin, hay fobias que no tienen nada que ver con lo racional. Las personas que las padecen lo saben, pero aún así no se atreven o no encuentran el camino para afrontarlas adecuadamente. Y para superarlas, para evolucionar y superarlas. Efectivamente. Bueno, pues como somos muy cotillas, como yo digo, y muy curiosos, nuestras cámaras han salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes cuáles son las fobias más comunes que tienen. Una manía hacia algo. Sí, un terror, un odio a algo, un miedo. Fobia, no sé, yo me parece que algo le está en malas condiciones o darte algo y encontrarte mal. Miedo a algo, ¿no? Pues miedo a algo, un miedo. ¿Hacia las arañas? Conozco, sí. ¿Sobre qué? A las alturas, a los espacios cerrados, a los tipos de insectos, cosas así. No. Yo tengo una fobia. ¿A qué? A los reptiles. Sí, a la altura. Si yo la tengo y no soy capaz de solucionarlo, consejo bien poco podría hacer yo. Pues, para las alturas, subirte a lo alto, que no pasa nada, y, en fin, afrontarlo, pues, coger el toro por los cuernos. Pues nada, que fuera positiva y que pensara siempre lo positivo. No está en un sitio donde lo haya, y cuando lo veo salir por pata porque me descompongo viva. Pues no sé, porque yo no he podido superarlo. no puedo dar consejos.
Bueno, lo que sí está claro, Manuel Jesús, que todo el mundo tenemos algún tipo de fobia. Yo creo que es mucho más habitual de lo que parece. Y lo que pasa es que empieza a ser una dificultad, un trastorno en determinadas personas. Pero todos tenemos algo a lo que quizás tememos. Y además, las fobias más comunes, por lo que hemos visto, son las fobias a los reptiles, las fobias a las alturas, a las arañas, a los espacios cerrados. Son fobias que nos acompañan y yo creo que casi cualquiera de nosotros conoce a alguien que padece ese tipo de fobia. Lo que han dicho los onubenses es muy apropiado, es muy importante afrontarla, es muy importante plantearse que algo hay que hacer. Algunos dicen, yo es que ni me lo he planteado nunca, es que no quiero, ¿no? Pero no hay que temerle, porque hay una dificultad, Rafa. Si no afrontas una fobia, es posible que esa fobia crezca y es posible que generes otra fobia paralela. Por ejemplo, la señora que decía tengo una fobia a los reptiles, es posible que con el tiempo pueda tener una fobia a los insectos o una fobia a los roedores, en general una fobia a los animales pequeños, y eso puede condicionarla determinantemente. Sinceramente, yo los reptiles, bueno, depende del reptil que sea. Esta señora se ve una sentada y se ponen encima una pitón. Yo estaba trabajando en un programa, en otro programa de televisión, en otra cadena, y trajeron una serpiente albina de creo que era 4 metros de largo. Yo no aparecí por el plató, como tú comprenderás. Claro. Yo me imagino, o yo sentado con esa pitón encima, o la señora con esa pitón albina. No, es que no hay manera de afrontarla. Sí, bueno, vamos a ver. Estás hablando, tú además estás hablando de una técnica que usamos los psicólogos en determinadas ocasiones, yo creo que muy poco, yo no la he usado nunca, que se llama técnica de inundación. Se trata de someter a la persona al estímulo que le resulta aversivo de manera avasalladora y brutal. No quiero nada sapuchero tomador. Sin pensarlo, ¿no? Si no te da miedo la altura, pues vamos a subir a un edificio muy alto y te vamos a tener ahí hasta que experimentes que no pasa nada. Bien, eso sería una de las técnicas. Hay otra que es más suave, que yo la he señalado ahí, en algunos de los rótulos que van a aparecer. Y es, por ejemplo, la técnica de las aproximaciones sucesivas, o como llamamos, la de sensibilización sistemática. Y es aproximarnos poco a poco al estímulo que nos ocasiona esa fobia. Por ejemplo, en el caso de la pitón que tú decías antes, pues no se trataría de ponértela encima y abrazarte y hacerte fotos y tal. No, sería lo mejor de presentarte lo primero, la idea de que ese animal puede aparecer por aquí alguna vez y cómo te sientes, y poco a poco que vayas tú desarrollando eso que hemos puesto ahí, una calma fisiológica, que tú te relajes ante la posibilidad de ese estímulo. Y bueno, pues cuando ya aceptes la idea de que aparezca, a lo mejor te mostramos una fotografía en la que el animal se ve de lejos, y así progresivamente poquito a poco, ¿no? Hasta que veas esa bicha grande por ahí, y hasta que tú te sientas con capacidad para afrontar ese miedo que tienes. Ahí estamos viendo cómo nos afectan las fobias a nivel personal. Mira, hay 3 áreas en las que es importante que tengamos en cuenta. Lo primero, nos alteran fisiológicamente, ¿no? Nuestra actividad vegetativa, es decir, lo que no controlamos en nuestro cuerpo se afecta. El aparato circulatorio, la tensión arterial, la respiración, la tasa cardíaca, la tasa respiratoria, no sé si lo he dicho, se altera. Se altera también la conducta. Se desarrollan básicamente, lo han dicho los onubenses, conductas de evitación. Yo me alejo. Yo si puedo no estar, yo si tengo miedo a la altura no subo a ningún sitio alto. Si tengo miedo a los espacios cerrados, no me monto en los ascensores. Si tengo miedo a los espacios abiertos, no salgo de casa. Es una de las conductas que nos afecta. Y por último, al pensamiento. Nos condiciona en cómo pensamos sobre las situaciones, pero sobre todo cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestra posibilidad de afrontar situaciones difíciles. Con lo cual, el que nos afecte en estas 3 áreas nos condiciona muy determinantemente en algunos casos, y es cuestión de que la persona que las padece se mentalice y haga algo por afrontar esa situación, porque en el fondo, al final, las fobias no nos llevan a nada y podemos afrontarlas con facilidad. Sabemos que la mayoría de nuestros miedos son simplemente configuraciones de nuestra mente que no nos llevan a nada, y al final podríamos estar cerca de una pitón. Te lo aseguro, si quieres lo hacemos, lo vamos a hacer. Lo grabamos. Déjate, además tenía un color así de este amarillo, era albina. Preciosa. Sí, vamos, preciosa. Claro, y en otro programa se trajeron, que lo mismo, que no aparecía, no era pitón, era otro color así de esta ya culebra. En las televisiones nos gusta mucho hacer experimentos con una cajita, sí, hombre, en la que la persona mete la mano. Me voy, te quedas tú presentando el programa, yo por el camino y me voy. Pero al final no pasa nada. Y además lo sabemos. Qué asco, por Dios, pero aquella persona que tenga. Pero hay una cosa importante. La gente dice, pero ¿yo qué necesidad tengo de eso? Hay una necesidad, y es que esa fobia no crezca.
y no se generalice a otros estímulos. No, vamos, eso te garantizo. Por lo menos las mías no van a crecer que las de la sangre y esto. Y muchas personas que nos estarán viendo en casa dirán, si es que yo veo una simple araña así pequeñita, de esta de nada por el suelo. Me la imagino. Es decir, ya en la propia imaginación la gente siente esas sensaciones desagradables que hemos estado hablando, ¿no? No hace falta ni que esté el estímulo presente. Pero es curioso, ya lo decían las estadísticas, que una de cada 23 personas en el mundo padece algún tipo de fobia, pero yo creo que eso serán fobias ya más alarmantes. Trastorno, porque creo que la mayoría las tenemos en nuestra vida cotidiana. Hemos preguntado a todo el mundo y todo el mundo, bueno, pues decían eso, que por los ejemplo, insectos, los reptiles... una situación que nos da miedo a todos, los exámenes, ¿no? Cuando tenemos examen de algo, el examen del carnet de conducir. Pues mira, fíjate. Porque tú lo has centrado todo en la serpiente. Seré más bicho raro. A mí no me preocupa. Además, yo cogía el sueño. Me acostaba tranquilamente para tener la mente despierta. Mis compañeros cuando estudiaba el primero carrera no se lo creían. Pues yo llevo 2 días sin dormir. Pues yo no sé cuánto. Digo, pues yo me acosté anoche a las 10 de la noche. Sí, hombre. Digo, hombre, yo prefiero estar bien descansado y tener mi cabeza centrada a la hora de redactar, de acordarme, a no estar así muerto de sueño, cabizbajo, que no me acuerdo, es que no sé, me siento espeso, pues yo duermo y hago eso implica que tienes una gran y oye, muy buena, vamos, que muy buena técnica, que no la he cambiado nunca porque me funcionaba estupendamente. Bueno, pues como a todo el mundo, Manuel, que le preguntábamos, ¿tenían alguna fobia? También tienen alguna pregunta que realizar en este caso sobre este tema. Ah, bueno, pues yo creía que la calle había preguntado. Ah, no había preguntado la calle. No ha preguntado la calle. Lo tendrán todo muy clarito. Yo creo que esa terapia de choque que decía la señora. Es posible que les haya dado miedo a preguntar. Que decía esa señora. No, pues si no quieres altura, te vas a las alturas. Y si no quieres serpiente y reptiles, sales corriendo, ¿no? Esa técnica se ha usado y se recomienda en algunos casos. Y yo creo que en algunas profesiones especializadas de riesgo y tal se practica para que las personas superen el miedo. Pero la verdad es que a veces pueden tener consecuencias negativas. Aquello de que peor es remedio que la enfermedad, ¿no? ¿Y qué es lo que se nos pasa por la cabeza para tener ese miedo irracional? Hablamos de miedo irracional a una simple araña que no nos va a hacer nada, porque un miedo a un toro, a un león que nos encontremos por la calle, San Juan del Puerto, ahora son fiestas, vamos para allá, estamos dentro de la empalizada, viene el toro y todo el mundo tenemos ese instinto de protegernos. Eso es un miedo racional, pero... Pues mira, el miedo irracional viene del miedo racional. Como tenemos ese aparato para sentir el miedo racional, cuando... Por ejemplo, hemos visto a personas que nos dan credibilidad. Cuando hemos visto a nuestros padres tener esos miedos, pues lo hemos desarrollado por imitación. De tal manera que tú te encuentras que en una familia donde un niño tenga un miedo a una serpiente, a un insecto, lo que sea, probablemente en su familia ha observado a su padre, a su madre, a sus abuelos, a algún tío, a alguna persona importante para él que lo ha tenido también. Sí, el mío es heredado de mi madre, eso lo tengo clarísimo, pero más claro que el agua. Ahí lo tenemos claro. Porque además tienen cierto sentido, es decir, si tú has vivido en el campo, si habéis vivido cerca de... Pues allí hay serpientes y es bueno evitarlas, ¿no? Por lo tanto, al final se convierte en irracional cuando ya no tenemos que evitarlo. Como decía la señora, todo tipo de reptiles. Todo tipo, ya. ¿Para qué vamos a hablar solo de serpientes? Esa es la idea de la generalización. Empezamos por una y luego ya avanzamos a todos los demás, los lagartos, las lagartijas, las salamanquesas. Exacto. Y luego ese asco es una sensación vegetativa, fisiológica que sentimos, ¿no? Que te entra un sudor frío. Y ya cuando estamos hablando, porque está al fin y al cabo, y si tú vengas, si veo de lejos una serpiente, salgo corriendo y me voy. No pasa nada. Pero cuando son fobias más, digamos, eso, el tema de las alturas, el no me puedo meter en un ascensor o incluso no me puedo montar en un autobús porque saber que ya está algún tiempo... No puedo ir a un centro comercial. He tratado a personas que no podían entrar en un centro comercial porque enseguida... a un hospital. A un hospital. Los ascensores, efectivamente, ¿no? No podían visitar a un familiar que vivía en un tercero porque no iban a subirse en el ascensor y porque ya con la edad o lo que sea. Cuando esas fobias son inadaptativas es muy recomendable que las afronten porque, buena noticia, la psicología, una de las cosas que mejor trata y que mejores resultados tiene es el tratamiento de la fobia. No suele ser un tratamiento desagradable, no suele ser un tratamiento largo y suele ser el tratamiento que mejores resultados da. Así que cuando no se pueda de otra manera, se consulte a un especialista. Nuestra compañera Pilar, que siempre va subiendo y bajando por la escalera porque no se quiere montar en un ascensor. Te la tenía que haber traído para acá como ejemplo significativo de una fobia muy común. Pues nos la traemos, hacemos el experimento y te aseguro que en menos de una tarde lo hace. Tú no la conoces. Prometido. Tú no la conoces. A Pilar metiéndola en un ascensor. Te formamos el 2 de mayo. Lo digo, delante de todo el mundo. Cuando queráis hacemos el experimento. Pilar, te estoy esperando. Y además lo vamos a grabar con cámara, fíjate. Para allá, para la nueva temporada que nos queda ya. Perfecto. Estar aquí con todos ustedes.